anda? Muy buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Bien, bueno, ni le pregunto hoy por dónde va. Es un día, compartía recién el cruce recién que tenían con Roberto y comparto su opinión. Las postales de este día que nos va dejando realmente es un día para reflexionar, ¿no? Y para que el gobierno, sobre todo, tome los datos de la realidad que están allí y vea que en algún aspecto tiene que rectificar rumbos, como pareciera que el gobierno no comprende las señales que le están llegando de la realidad, ¿no? Ya le llegaron los invitados. Sí. Bueno, hoy vamos a tener, mire, está bien plagadito, está José Urtubey de la Unión Industrial Argentina, Omar Plaine del gremialismo, ya está Luis Petri, diputado de Cambiemos, estamos esperando también a Claudia Español, economista, que también va a acompañarnos esta noche, así que vamos a estar bien para debatir y reflexionar qué significa este 9,3% de desocupación, el número más alto en los últimos 10 años en la República Argentina. ¿Y qué significa que la gente hiciera la cola que hizo también, hoy? Por unas manzanas. Estoy leyendo que Cristina Kirchner dijo, me inventan propiedades mientras hay colas por 2 manzanas gratis. Así es, sí. Lo dejo porque es un programón, el que me voy a ver, me voy para mi casa a verlo. Un abrazo. Gracias, Víctor Hugo. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí te mostramos diariamente. Y hoy, la realidad. Esto que decimos diariamente no es un eslogan de un programa, no es una consigna de campaña. La realidad que rompe todo relato. La realidad que rompe con deseos de otros de instalar realidades ficticias. La realidad hoy golpeó fuerte en la Argentina. Primero, esta mañana, en plena Plaza de Mayo, en el corazón de la Argentina, vea lo que era esta imagen de los fruteros del sur, pero la gente, 5 colas de cuadras de gente. Ahí mire lo que es para recibir 3 manzanas, 2 manzanas. Es un dato de la realidad. Enfrente está la Casa Rosada. Enfrente hoy el presidente estaba reunido con su gabinete. Si se miraba por una ventana, podía percibir esto, que realmente es una imagen cruda, porque por un lado representan a los representantes de un sector frutihortícola del Valle de Río Negro que están pasando por una situación realmente desesperante. Pero por el otro lado, 5 cuadras de personas haciendo cola para recibir manzanas y peras que regalaban los productores porque están peleando en una condición sin igual, con la importación de Chile, con la importación de frutas que vienen de otros lugares y que le están pasando mal y que le están reclamando al gobierno. No solamente rectificar políticas para esas economías regionales, sino también financiamiento. Esa imagen cruda de la realidad argentina que muchas veces el gobierno intenta tapar, desconocer, como la semana pasada lo del fallo de la Corte. Fíjese, en una semana la realidad le ha caído como un mazazo al gobierno de Cambiemos y buscan eslóganes, buscan salida, pero la realidad para gobernar hay que enfrentarla y rectificar como muchos sectores de la sociedad están pidiendo por estas horas. La otra imagen es este número que se conoció hoy. Hacía mucho que en la Argentina no se veía un número de desocupación tan alto. La tasa de desocupación 9,3%, afecta a 1.165.000 personas la desocupación en la República Argentina. En el 2016 es 9,3%. En igual periodo del año pasado era 5,9% la desocupación en la República Argentina. Es el índice más alto en los últimos 10 años en el país. Y son 2 datos de la realidad que, reitero, como un mazazo le han caído al gobierno de Cambiemos. Y digo, más allá, enseguida Berco va a estar mostrándonos, desmenuzando
porque detrás de un frío número hay personas, hay familias, hay habitantes de este país que sufren en estos momentos por situaciones realmente muy preocupantes. Enseguida Berco nos va a comentar y vamos a conocer realmente esto que Berco pega fuerte, como hacía 10 años no se conocía un número tan alto, ¿no? Sí, Gato, la comparación hay que hacerla haciendo la salvedad de que cambió la metodología entre lo que se medía el año pasado y este. Va a haber días enteros de debates respecto de cuán manipulado estaba el índice anterior y de cuántas personas se sumaron a las filas del desempleo en estos 9 meses del gobierno de Mauricio Macri. Lo indiscutible es que la desocupación está subiendo, que la subocupación, que es la gente que trabaja menos de lo que desearía, también está subiendo y que este problema afecta especialmente a 2 grupos sociales, las mujeres y los menores de 29 años. Un tema para detallar, para desarrollar, como vos bien decías, en un ratito, en función del informe que dio a conocer hoy del INDEC y de la proyección hacia todo el país, distinguiendo también regiones que han sido muy castigadas verdaderamente por el aumento de la desocupación. Bien, y nos puede acompañar esta noche y opinar con el hashtag retroceso laboral, porque significa, sin lugar a duda, esta cifra un retroceso laboral gravísimo en la República Argentina, como hacía mucho tiempo que no se veía. A punto tal, 9,3, 1.165.000 personas. Esto hay que sumarlo también a lo que el informe de la UCA, del Observatorio Social, habla de 1.300.000 nuevos pobres en la Argentina. Hay que sumarlo. No son datos que se pueden mostrar por separado. Hay que unir, forma parte de una misma realidad y forman parte de consecuencias sobre políticas que ha tomado este gobierno, claramente, de políticas que ha tomado este gobierno y que están pegando duro sobre distintos sectores sociales de la población. Fíjese cómo impacta el número que el propio titular del INDEC, Jorge Todesca, hoy dijo lo siguiente. Dijo una frase que también está mostrando. Es claro y evidente que la situación del mercado de trabajo es muy grave. Así lo dijo Jorge Todesca con brutal honestidad, pero está muy bien que lo afronte y que lo diga. Vamos a ponerlo de nuevo, realmente lo que dice Todesca, ¿no? Es claro y evidente que la situación del mercado de trabajo es muy grave. Dice Todesca en base al número que hoy salió. Claro, llamaba la atención también que esta mañana, muy temprano, antes que se conozca esta cifra, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, esto decía. El panorama del trabajo que este mes los números van a dar levemente positivos en creación de empleo. El panorama del trabajo que este mes los números van a dar levemente positivos en creación de empleo. Claro, el presidente decía esta mañana no coordinó bien los tiempos, porque a la tarde se conocía el aumento de la desocupación, reitero, por primera vez en los últimos 10 años, fuerte. Ahora, recién Berco escuchaba que en la previa estaba diciendo que esto podría proyectarse a números que el gobierno tiene de meses que vienen. Exactamente, lo que hizo el presidente fue anticipar un dato que el Ministerio de Trabajo va a dar a conocer en los próximos días, que es la evolución del empleo durante julio. Julio es un mes que no entró dentro del cálculo del INDEC, que hace segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio, y ese número, según lo que me dicen fuentes del gobierno, da una leve mejoría, una recuperación del 0,1% en julio respecto de junio, o sea, algo así como un achatamiento luego de la suba registrada en estos 2 primeros trimestres. Bien, un número que golpea fuerte. Está Omar Plaini, que es flamante integrante de la nueva conducción de la CGT esta noche. Bueno, es dirigente gremial de hace mucho tiempo, pero tiene un nuevo cargo. Omar, ¿cómo golpea? ¿Les toca debutar a ustedes en la nueva conducción con este número que hacía mucho tiempo que no se conocía en la Argentina? Ya lo veníamos advirtiendo, no es nuevo para nosotros porque si la CGT, las 5 centrales marchamos en un momento, como fue el 29 de abril, al Monumento al Trabajo, más de 300.000 trabajadores, y de allí fuimos al Congreso para que se aprobara una ley de emergencia ocupacional, creo que estábamos diciendo algo importante, que había desocupación
que había despidos y eso continuó. Este 9,3% es muy grave porque el propio Todesca habla de la gravedad, con lo cual le está dando la razón lo que venimos reclamando a los sectores populares, a la CGT, a los movimientos sociales. Y obviamente nosotros el jueves tenemos la primera reunión del Consejo Directivo y vamos a sumar en la evaluación que veníamos haciendo, después del documento de mal en peor, vamos a evaluar esto, que el propio oficialismo está dando datos, el cual... total contradicción con lo que había dicho a la mañana el presidente de la Nación. A mí me parece que hay mucha protesta. ¿A dónde quedó el veto de la emergencia ocupacional, no? Aquella ley... El veto del Ejecutivo, más allá que es una facultad del Ejecutivo Nacional, dos cosas pasaron ahí. En primer lugar, siguieron los despidos. En segundo lugar, quedó casi ridiculizada la presencia de los 300 empresarios con el presidente de la Nación en Casa de Gobierno, cuando se comprometen con el presidente en un papel que firmaron ni siquiera membretado, que no iban a despedir por 90 días. Siguieron despidiendo. Le favoreció el veto presidencial, con lo cual los grandes empresarios que no tienen rostro demuestran que solamente les interesa lo de ellos. Ahora seguimos, vamos a tener tiempo para el análisis y para el debate. Está José Urtubey, también desde la parte empresarial. Viene marcando, José, desde este año que era una situación de riesgo la que se venía corriendo en la Argentina, ¿no? Sí, principalmente mi postura estaba en que se debe asumir un modelo de desarrollo y salir de políticas de ajuste. En particular el sector industrial, sobre lo que tiene que ver con el desempleo. La verdad que venimos manteniendo las fuentes de trabajo nosotros en estos últimos 4 años. Tuvimos amesetamientos o caídas, mucho más pronunciada este primer semestre. Ya llevamos casi 4 puntos de caída de actividad industrial y sin embargo, fuente INDEC también en términos del trabajo fabril cayeron 27.000 puestos de trabajo, que es muy grave igualmente. Dicho esto, creo que, como te decía, todas las políticas financieras, las políticas tributarias, la Administración de Comercio Internacional, creo que hay que redireccionarlas y empezar a ponerlas con un norte en el desarrollo, en potenciar la oferta productiva y salir de esta suerte de freno de mano en la economía que obviamente muestra las cifras que está mostrando. Ahora vamos a seguir, le estoy pidiendo un pantallazo. Luis Petri, ¿preocupa, digamos, cambiemos esta cifra? Siempre nos preocupó, Gustavo, siempre nos preocupó el empleo, de hecho los niveles de actividad, lo decíamos en la campaña, lo sostenemos ahora. Este 9,3% de desocupación no es nuevo. La cuestión es que desde que iniciamos el 10 de diciembre el gobierno empezamos a sincerar la economía, quitando las distorsiones que existían, pero además sincerando los números estadísticos. El propio INDEC hoy reconoce que se ha modificado la metodología, que no se tomaban distintas áreas geográficas en las anteriores mediciones, que faltaba capacitación, que faltaba rigurosidad. Y vos fijate, se llegaba a un 5,5. El INDEC en el trimestre anterior del año pasado decía que había un 5,5% de desocupación. Pero ese mismo INDEC también decía que había un 4,3% de pobreza en la República Argentina. Y lo repetía y replicaba la presidenta de la Nación, cuando a diciembre la UCA sostuvo que en la República Argentina había más de 11 millones de pobres y el 27% de la población bajo la línea de pobreza. Bueno, ahora vamos a seguir. Paula Español, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, primer análisis antes de ir a otros temas sobre este 9,3. Los datos que se vieron hasta ahora y además lo que dice José y Omar tienen, digamos, esa unificación que se complementa con el problema de las importaciones. Hay una baja de la actividad muy fuerte producto de las medidas que se han tomado a partir de diciembre. Hay una situación muy compleja en el mercado de trabajo que tiene que ver con una apertura importante de las importaciones a lo largo y a lo ancho de los sectores productivos y que afectan a lo largo y a lo ancho de la economía argentina y del empleo en todas las provincias, no solo como a veces se cree en la provincia de Buenos Aires o solo en las provincias industriales. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ver realmente en detalle que no es que solo afecta a la importación de frutihortícolas, de sensibles o de maquinaria, sino que es el conjunto de una apertura comercial importante que está afectando el empleo y la actividad económica. Bueno, y referido a esto, lo veíamos hoy, lo que estábamos indicando, este número de la realidad del 9,3 impacta fuerte sobre un problema que hoy, además, fíjese, cuando desde marzo de este año las distintas consultoras de opinión venían midiendo la preocupación de la sociedad frente al nuevo gobierno, el tema de la economía, del problema económico se instalaba como primero. Y rápidamente después empezó el temor a perder el trabajo. Esto no es una sensación, este es un dato que está muy fuerte enraizado. Hay un temor muy fuerte en la población. Sigue este tema como preocupación principal, que se da
con estos números de la realidad, con los de la UCA y con lo que diariamente, lo que hoy se vio en Plaza de Mayo, recién lo decía también Paula, es otra parte de la realidad. Fíjese lo que pasó hoy en la plaza. Y aquí ya un grupo de vecinas con sus changuitos, con sus bolsas, porque estas mujeres ya están esperando que lleguen los productores de Río Negro para regalar, ¿no?, las manzanas. Reclamamos el planteo que le estamos haciendo al petitorio del Gobierno Nacional, por el cual es clave que un productor que percibe 2 pesos por kilo, ve que en las góndolas se vende a 28 o 30 pesos un kilo de manzana o de pera. O sea que no recibimos ni el 10% de lo que se vende en la góndola. Los productores de Río Negro y de Neuquén se trasladaron hasta este lugar para protestar de esta manera, haciendo conocer la situación crítica por la que está atravesando el sector. ¿Te imaginas que para que haga el ciudadano haga la cuenta, al productor le cuesta 4,50 pesos de costo por kilo de fruta para hacer todas las tareas necesarias y aplicar todos los productos necesarios para cosechar de un año al otro? Concretamente la idea es que el presidente nos atienda y que dé traslado, o sea, aparentemente el ministro de Agroindustria, Burjaile, no conoce la situación. Lo que hemos leído por los medios hoy, la verdad es lamentable, porque nosotros venimos hace meses diciendo, desde enero del año pasado, de este año, venimos diciéndole al ministro cuál es la situación del valle. Ahí estaba, es otra imagen de la realidad de hoy, tristísima imagen de la realidad de hoy, porque no solamente los productores que estaban regalando sus frutas, sino esas 5 cuadras de colas de gente, incluso que con su changuito se iban para recibir 3 manzanas. Está marcando también otro grado preocupante de la realidad argentina. Y fíjese, porque acá en este programa tenemos, y cada tanto lo vamos, cuando hay algún dato nuevo, vamos poniendo en pantalla, Tu Tuit Te Condena. Fíjese lo que en septiembre del año pasado, cuando era candidato y era jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri decía, ¿no?, sobre el tema de las economías regionales. Sé que las economías regionales están colapsadas. Les pido que aguanten hasta diciembre, que las cosas van a cambiar. Esperanza, decía el entonces jefe de gobierno porteño y candidato Mauricio Macri. Hoy la realidad sigue siendo la misma o peor a septiembre del año pasado, porque las condiciones económicas del país han empeorado y esta realidad es la que a diario le cuesta observar al gobierno. Le cuesta ver, le cuesta escuchar. Lo decíamos la semana pasada con el tema de la Corte. No escuchó a la oposición, a toda la oposición reunida en el Congreso de la Nación. En su momento no escuchó las voces de todas las CGT, las centrales obreras reunidas en el Congreso. No escuchó los fallos de los jueces, ni de la Cámara Federal. La Corte interpretó las señales de la sociedad que no interpretaba el gobierno. Y esto, me parece que este dato hoy de la realidad le está marcando al gobierno un índice preocupante para los próximos meses en el marco de recesión profunda que se encuentra la República Argentina. Hoy el economista José Luis Esper, que ideológicamente puede decirse que está muy y que estaba muy de acuerdo incluso con muchas de las políticas económicas de Mauricio Macri, fue durísimo con el gobierno. Esto decía. La estrategia de Macri es endeudar al país todo lo que se pueda con tal de no bajar el gasto público y así bajar el déficit fiscal. Lo que nunca cambia es el déficit fiscal, lo que vas cambiando es el financiamiento del déficit una vez que terminas de incendiar el mecanismo de financiamiento anterior. O sea, Cristina incendió el mecanismo monetario para financiar el déficit. Nuestro querido Mauricio, ¿cuál es la buena nueva que nos trae? ¿Cuál es el nuevo círculo cuadrado que trae? La emisión de deuda pública, como en los 90, como comparte Martínez Dios, para financiar el déficit. No te quepa duda que lo van a financiar con deuda sin recurrir tanto, si lo quieren hacer, al Banco Central. Tenés emitido casi 300.000 millones de pesos de deuda pública. Así que sin duda que Macri va por más deuda.
Bueno, allí estaba el análisis de José Luis Per, muy duro, comparando el endeudamiento del actual gobierno, que ya va mucho y elevado, con el de José Alfredo Martínez de Oz en la dictadura militar. También hoy, bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está muy activa políticamente, salió también al cruce de nuevas acusaciones en su contra y lo relacionó con esta realidad, ¿no? A través de Twitter puso Cristina Kirchner: hemos trabajado mucho todos los argentinos para no volver a pasar por esto. Plaza de Mayo, y mostraba las escenas de los productores repartiendo fruta en Plaza de Mayo. La ficción macrista y el periodismo de guerra inventando propiedades a CFK mientras hay colas por 2 manzanas gratis. Bueno, la expresidenta que también se hacía eco hoy de esto que pasó en Plaza de Mayo. Volvemos al 9,3, Berco, y para que desmenucemos de qué se trata este número. Así es, Gato, hay que sacar el lápiz y afinar la punta para ver cuánta gente se esconde detrás de ese 9,3% y sobre todo cuánta gente entró en esa situación, entró en la situación de desocupación en los últimos meses en los cuales lleva responsabilidad Mauricio Macri. Vamos a mostrar y a la vez exhibir la dificultad de comparar esto con el año pasado, dado el descrédito que había en el INDEC el año pasado y las modificaciones metodológicas que hubo. De hecho, el director técnico del INDEC, Daniel Nieto, hoy dijo: esto no se puede comparar con la metodología anterior, pero la verdad que en términos políticos hay que hacerlo. Si bien metodológicamente cuesta, hay que hacerlo para ver los resultados justamente de este primer tramo, de este primer 20% del gobierno de Mauricio Macri. Primero, ¿cómo era la situación hace un año, en el segundo trimestre de 2015? Había 1.056.000 desocupados, o sea, el 6,6%. Recuerden que el 5,9% fue el número del tercer trimestre, el último número que dio a conocer el INDEC. Pero lo correcto es comparar con un año atrás. 1.056.000 desocupados, 1.440.000 subocupados, un 9%. Esta es la gente, los subocupados son la gente que quisiera trabajar más, pero tiene un trabajo solo a tiempo parcial. En total, casi 2,5 millones de personas con problemas de empleo a mitad del año pasado. Veamos la foto de hoy, la foto nueva, la foto del segundo trimestre de 2016, que exhibe en cantidad de desocupados 1.488.000, ese 9,3%. No referido a los grandes aglomerados urbanos, sino referido a todo el país, a toda la población activa de 16 millones de personas. Subocupados, casi 1.800.000, hay 11,3%, y en total son 3.280.000 las personas con problemas de empleo. ¿Cuál es el saldo, entonces, del último año, de los últimos 12 meses? Este que le presentamos a continuación. Hay más desocupados, hay más subocupados y por ende hay más gente con problemas de empleo. El saldo es de 784.000 personas más con problemas de empleo, y en cantidad de desocupados, si uno mantiene la tasa de actividad y mantiene que la cantidad de gente activa era 16 millones de personas hace un año y es 16 millones de personas hoy, encuentra que hay 432.000 desocupados más. Ustedes van a ver mañana en los diarios que algunos dicen que son 300.000 desocupados más, otros 400.000 desocupados más, otros 430.000, otros 338.000. Tiene que ver con que están desacopladas las dos bases de datos, son dos metodologías distintas y lo que uno tiene que hacer es apoyarse en una o en otra para intentar establecer una dinámica, para dónde fue. Pero lo que es indiscutible, como les decía al principio, es que la desocupación y la subocupación subieron en todo el país. Y además subieron en los principales aglomerados urbanos. Fíjate vos, la próxima pantalla lo que les va a mostrar. En Mar del Plata, la desocupación subió del 8,9 al 11,6. En Córdoba, esto es todo comparación interanual, segundo trimestre de 2016 contra segundo trimestre de 2015. Subió de 10,2 a 11,5 en Córdoba, en Rosario de 8,3 a 11,7, en el área metropolitana de Buenos Aires de 7,2 a 10,8, y fíjense ustedes el salto que pega en el conurbano, o sea, en los partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires sin tomar la ciudad de Buenos Aires. Subió del 7,9
al 11,2% la desocupación. Esto en términos regionales. Ahora, hay dos realidades que me parece vale la pena destacar porque el nuevo informe de desocupación del INDEC lo destaca en línea con lo que hacen los principales países del mundo a la hora de mostrar estadísticas de empleo, del mercado laboral, de población, de trabajo y demás. Vamos a la próxima para que les muestre qué pasa con los jóvenes y qué pasa con las mujeres. Esto, que es un diferencial entre desocupaciones por edad, es algo que se da en todo el mundo, pero que esta diferencia es por lo menos para focalizar y para hacer las políticas públicas mucho más enfocadas en este sector muy perjudicado de la población, que es el de gente hasta 29 años. Personas de hasta 29 años que tienen una tasa de desempleo, ahí la están viendo, una tasa de desempleo de casi el 20%. Gente que debería entrar a su primer trabajo, que tiene, toda una carrera laboral por delante, que está estrenando sus capacidades laborales, son los que enfrentan el peor mercado laboral. Luego baja en el segmento de 30 a 64 años a un 5,8% y se reduce al 4,4% en el segmento de los mayores, que son muy pocos los que buscan empleo ya en edad jubilatoria. Pero insisto, fíjense ustedes cómo duplica la tasa de desocupación de los jóvenes al promedio de toda la población. Y lo mismo, síganme acá, acompáñenme, a la tasa de desocupación por sexo. Dentro de este 9,3 hay dos realidades muy diferentes y tienen 2 puntos de diferencia. 10,5% es la desocupación para las mujeres y 8,5% es la desocupación para los varones. Otro renglón donde me parece tiene que enfocarse la política pública a la luz de estos resultados. Y vamos a una última pantalla para mostrarles cuánto de esto puede adjudicarse al dibujo de las anteriores estadísticas y cuánto puede adjudicarse a la realidad económica que empeoró el panorama para el empleo incontestablemente. Bueno, esta es un recálculo que hizo una consultora, la consultora Ledesma, en base a los números del INDEC, pero intentando despejar, intentando despejar esto que fue el intento de hacer pasar por inactivos a quienes estaban desocupados. Esa es la principal crítica que hacen los analistas y los especialistas en mercado laboral al viejo INDEC. Lo que dicen es que muchos de los que en realidad estaban buscando trabajo eran considerados inactivos. Se hacían las preguntas amañadas de tal manera de que quedaban como que habían dejado de buscar. Y quien deja de buscar trabajo deja de ser considerado un desocupado. Mucha gente no lo sabe esto, pero cuando uno deja de buscar trabajo pasa a ser inactivo. Bueno, recalculada, acá tienen la tasa en verde y en rojo. La verde es la oficial y la roja es la recalculada. Acerquémonos hasta acá porque hasta 2013 no había sospechas respecto de la población económicamente activa, pero en el 2013 empezó a verlas. Y entonces ese recálculo que hace la consultora Ledesma, crítica del gobierno, no tiene nada del gobierno anterior, digamos, no tiene nada que ver con una posición política esto, lo que dice es que la desocupación había subido hasta llegar a cerca del 10,6%, pero que se había reducido al 8,5% en el último lapso, en el tercer trimestre de 2015. Fíjense ustedes que entre ese 5,9% que informaba oficialmente el INDEC y el 9,3% actual hay un abismo. Hay una situación muy grave de aumento de la desocupación. Pero también la hay con ese 8,5% que recalcula esta consultora, desestimando las posibles manipulaciones de la cifra anterior. ¿Y saben cuánto hay en un punto porcentual de desocupación sobre la población económicamente activa? 160.000 personas. Incluso, aunque uno supusiera que el número anterior estaba dibujadísimo y que se estaban disfrazando de inactivos a todos los desocupados, bueno, incluso así, hoy hay más de 150.000 personas que se sumaron a las filas del desempleo. Yo creo que la cifra está más cerca de la primera que les mostramos, pero es imposible decirlo con exactitud por las divergencias que hay metodológicas. Lo cierto, insisto, es que la dinámica marca cada vez más desempleo, cada vez más subempleo y más de 700.000 personas con problemas de empleo en los últimos 9 meses. Gracias, Berco. Gracias. ¿Esto es producto de la política económica de Macri? A ver, sin duda yo creo que si no se revierten las políticas económicas van a agudizarse estas situaciones. Por ejemplo, Paulo hablaba de importaciones. En los primeros 6 meses del año,
bienes de consumo se incrementaron las importaciones en un 22,8%. Por eso es que estamos viendo como estamos viendo la Plaza de Mayo. Ahí quiero decir una cosa, me parece que con una mirada federal, con una mirada de entendimiento de cuál es la situación productiva industrial de la Argentina, si seguimos con políticas de apertura indiscriminada de las importaciones, seguramente vamos a agravar la situación. Por otro lado, si las tasas de financiamiento productivo siguen elevadas en los montos que hoy están, más allá de que las LEVAC ahora están en 29 y pico, pero siguen cualquier obtención de crédito para una pyme siendo imposible, tampoco vamos a reactivar. Y desde ya la presión tributaria, por eso me río yo, es elevadísima en la Argentina. El otro día Prat Gay envió un mensaje irónico a que los empresarios tenían que empezar a hacer gimnasia. Yo le digo, hay que prepárense para dentro de 4 años y hagan dieta. Yo digo, este es un momento de tender puentes, de empezar a trabajar en conjunto. Creo que la sociedad argentina busca esto, no una falta de entendimiento y de sensibilidad social sobre esta situación. ¿Por qué este camino? ¿Por qué se eligió este camino? Es la duda que uno tiene permanentemente. Esta es una vieja receta de aquellos que creen que la mejor forma de solucionar o corregir variables económicas es a partir de un freno de mano en la economía, buscando combatir la inflación, atacando el mercado doméstico. Y esto es justamente lo que nosotros venimos diciendo. Señores, ¿por qué no empezamos a potenciar la oferta productiva? Potenciemos la oferta y también tendiendo que cuidar la demanda el famoso interna. Enfriamiento de la economía que pedían algunos. Omar, ¿la realidad ha chocado, el gobierno chocó contra la realidad ahora? Sí, ¿O no ven la realidad del gobierno? No tengo ninguna duda. El otro día, cuando vino a la reunión conjunta de la Cámara de Diputados, el ministro Aranguren dijo, la única verdad es la realidad en un momento de su exposición. Bueno, la frase de Perón se le hizo realidad a lo que le está pasando al gobierno. Estamos viendo números crudos, números duros. Y esto muestra una cosa muy clara, que hay 2 eslogans que el gobierno tendría que dejar de usar porque ya perdieron toda la credibilidad. Uno es la herencia recibida y el otro es sinceramos la economía. ¿Qué sinceraron? Con estas políticas de apertura indiscriminada a las importaciones, con pérdida y baja de consumo, con pérdida de poder adquisitivo, con despidos, con la tasa de desocupación que ha crecido. Cualquiera de las variables que uno toma, todas demuestra claramente que acá lo único que se ha hecho es un fenomenal transferencia de recursos de los sectores del trabajo y productivo a los sectores concentrados de poder en la Argentina. Se lo venimos advirtiendo al gobierno, se lo venimos diciendo al gobierno y no ha escuchado. Ahora son los propios economistas que alababan a este gobierno cuando asumió, que lo están criticando, porque también aumentó el déficit fiscal. Han batido el parche sobre el déficit fiscal heredado todo el tiempo, lo han incrementado. Con lo cual, digo, no veo ninguna variable que diga que el gobierno va en el rumbo correcto. Al contrario, sigue afectando a los sectores populares. Espero, por favor, que cambien y creo que el único camino que le va quedando al gobierno es convocar a una gran concertación nacional, a un Consejo Económico y Social, porque no le veo otro camino con esta tosudez que tiene actualmente el gobierno nacional. A ver, Luis. Sí, lo primero que hay que decir es que nosotros reconocemos la realidad y los problemas y dificultades que tiene el mercado laboral, pero hemos decidido hablar con la verdad, algo que no hacía el anterior gobierno, algo que ocultaba sistemáticamente a partir de las estadísticas públicas. Por ejemplo, yo ahora escucho a sectores del kirchnerismo que reivindican las encuestas de la UCA respecto de la pobreza, pero no toman en cuenta las mismas encuestas de la UCA cuando en diciembre del año pasado la UCA advertía que el desempleo en la República Argentina era del 9,5. Pero el problema es hoy. No, ya lo sé. El problema que tenemos hoy, y está claro, nosotros reconocemos, estamos eliminando las distorsiones de la economía. Tenemos problemas por la crisis del Brasil, esto ha afectado fundamentalmente a la industria manufacturera, claro está. Tenemos problemas en la construcción, no de ahora, sino que la construcción estaba paralizada desde agosto del año pasado. Nosotros esperamos que la economía se reactive y lo esperamos fundadamente, esto es, la esperanza que tiene este gobierno en que la economía se reactive. No será, pero mirá lo que dijo. Simplemente, sí. Hoy yo veía en el diario Clarín a un dirigente del radicalismo como Juan Manuel Casela hacer una crítica durísima al gobierno de Cambiemos. Durísima, Juan Manuel Casela. Y diciendo, espero que el radicalismo se levante, se agite porque no pueden acompañar esto. Digo, ¿todos los sectores se equivocan por lo que le están marcando al gobierno? No, pero... Digo, Urtubey, que no es kirchnerista, Plaini, que combatió el kirchnerismo, los que están afuera y que ven esta realidad, todos se equivocan. El gobierno está
¿No está muy cerrado el gobierno? Pero no podemos, Gustavo, solucionar todos los problemas del país, fundamentalmente los problemas estructurales, en 6 meses, en 7 meses, en 8 meses. Era necesario sincerar la economía, era necesario blanquear los números de pobreza, de desocupación, de inseguridad. Pensemos, yo tiro un dato que, digo, ¿por qué nos esperanzamos de que se va a reactivar la economía? Hay más de 35.000 millones de dólares comprometidos en inversiones. Esto lo anunció el presidente de la Nación. Digo, me parece que los números a futuro son alentadores respecto de la reactivación de la actividad económica. Y otro dato que es alentador es respecto de la tasa de empleo, que poco se menciona. Es verdad, se habla de la tasa de desempleo, pero la tasa de empleo creció comparado trimestre con trimestre, porque veníamos de un empleo del 41,5% a un empleo del 41,7% en idéntico trimestre. ¿Esto qué significa? Que hay más empleados incluso que comparando el trimestre anterior del año pasado. Lo cierto es que creemos que a partir de el cambio metodológico, fundamentalmente, como lo decía Berco en su informe, que es correcto, cómo se empezaron a medir los inactivos en la República Argentina. Esto es, antes a los desocupados, a muchos de los desocupados se los consideraba inactivos y por lo tanto no se los contabilizaba en la tasa de desocupación. Lo que está haciendo este gobierno es volver a contabilizar. Perdón, eso es cierto, perdóname, sí. Una precisión técnica. El hecho de que hayan aumentado los trabajadores activos, o sea que ahora se los considere desocupados a los que antes eran inactivos, hizo que aumente, perdón si es muy técnico, pero que aumente la cantidad de activos en total en la economía. Entonces, ese 41,7 de una población activa mayor que la de hace un año, hace que el 41,5 en realidad sean más empleados, más cantidad de gente empleada que el 41,7 de ahora. Es cierto que aumentó la tasa de empleo, pero no la cantidad de gente que está empleada en Argentina. Eso cayó. A ver, Paula. Sí, yo la verdad que quisiera ir un poco más allá de esta cuestión del sinceramiento. Creo que lo que se ha sincerado es un modelo económico que se ha implementado a partir de diciembre del 2015. Y con esto, perdonen, voy a hacer un ejemplo un poquito histórico, pero que tiene que ver con qué es lo que se busca cuando se implementan determinadas políticas económicas. Y voy al caso de, voy a tomar 20 años, los 90 y los, digamos, 2002, 2015, y vamos a ver el agro en esos dos periodos. Digo porque la idea de vamos a reactivar el agro y con el agro vamos a reactivar toda la economía. El agro en esos 2 años creció en su producción de granos alrededor del 80%. En ambos periodos, 78, 79, pasó de 39 a 70 millones de toneladas de producción agrícola y lo mismo de 70 a 120 en los 10 años siguientes. La producción de tractores nacionales en el 92 era de 4.000, casi 300 tractores nacionales. En el 2001, menos de 100. En el 2015, 4.900. Eso es un modelo de desarrollo económico, no es una cuestión de sinceramiento o no sinceramiento. O hay una política industrial y un modelo de desarrollo económico que contempla la industria en el corazón de su política económica o no la hay. Eso es. Entonces, si uno abre las importaciones, en los 90 el agro invirtió en tractores importados. En los 2000 el agro invirtió en tractores nacionales. Y hay que tener algo en claro. ¿Y ahora? Bueno, ahora nuevamente salieron las importaciones y está creciendo la importación de tractores importados. Y hay que tener algo en claro, cuando uno habla de un modelo de desarrollo, está pensando no solo en los recursos naturales, porque los recursos naturales son importantes, pero si Finlandia es un país desarrollado, es porque desarrolló la maquinaria agrícola de la industria forestal, no solo la industria forestal. ¿Y esto que dice Paula se ve? ¿Hay un plan del gobierno de desarrollo industrial? Yo todavía estoy expectante de verlo, yo no lo veo claramente por todas las variables que te he dicho, pero yo quisiera adicionar una cosa, es decir, yo creo que acá el gran problema es que el gobierno erró el diagnóstico económico. Cuando hizo la modificación del tipo de cambio a principio de año, Prat-Gay estaba convencido que toda la economía ya funcionaba a 15 pesos en su tipo de cambio, y no era así, la gran parte de la economía funcionaba a 9. Primer error. Segundo error es pensar que a partir del arreglo del default, de la reinserción que estuvo bien hecha de Argentina a los mercados financieros, iba a haber una lluvia de dólares. Y obviamente nosotros, y en particular se lo venía diciendo, eso implica un proceso. Y ahí en ese proceso hay gente de por medio, hay sensibilidad social de por medio que buscar. Y esto es lo que hoy, con algunas cuestiones de incertidumbre que generaron, entre otras cosas, la modificación de los cuadros tarifarios, hoy lleva a que las inversiones que están publicadas están retrasadas. Fíjate lo siguiente, yo soy un hombre del interior, de Salta, Plan Belgrano, es un anuncio.
Hoy nada el plan concreto Belgrano, todavía. no hay nada concreto y encima tengo que soportar ver desvíos por decreto de plata que supuestamente 4.500 millones de dólares. estaban direccionadas al plan Belgrano de 16.000 millones de dólares, que vos redirecciones 4.500 millones de dólares, significa que el país lo estamos llevando a un centralismo que por lo menos como salteño a mí no me gusta. Aparte, perdón, quiero celebrar una cuestión con las inversiones. ¿La lluvia de inversiones llega o no llega? En los últimos 4 años, la inversión extranjera directa, es decir, la lluvia de inversiones productivas y no financieras, fue promedio alrededor de 1.300 millones de dólares, 1.300 y algo, un poquito más. En los primeros 6 meses de este año, la inversión extranjera directa que llegó al país de empresas fue 1.290, menos que el promedio de los últimos 5 años, cuando se suponía que todo el cambio de esquema de política económica iba a traer una lluvia de inversiones productivas. Y lo único que hubo fue una lluvia de inversiones financieras y especulativas de corto plazo. Paula, Entonces, perdón, ¿fue bajísima la inversión durante estos últimos años? ¿La tasa de inversión en la Argentina, sea extranjera o no? Yo estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo. Hacía falta invertir. Que había que invertir claro. un poco más. Yo te digo que si agarrás el promedio de los 10 años que estuvimos nosotros, más allá que hubiera sido más lenta al final, los 10 años vos tenés entre 22 y 24% del PBI de inversión total, no solo inversión extranjera directa, porque yo... 1% del PBI. Es que exactamente, yo igual esto lo digo porque se habla de la lluvia de inversiones hacia la Argentina. Yo comparto con vos absolutamente que lo importante es la tasa de inversión nacional, la IBIF, que se contabiliza, no la inversión extranjera directa. Bueno, eso también fue bajo en el kirchnerismo, no lamentablemente. fue muchísimo más alto que en los 90 y todavía muchísimo más alto que hoy. En los 90 fue en promedio 18% del PBI. Todo el resto de la región. 18% del PBI y este año nosotros llegamos al 24 en el 2008 y después fue 22. Por supuesto que hay que seguir haciendo un esfuerzo para invertir, pero lo que digo es que comparemos con otros periodos. Bueno, y además los que tienen que invertir son los empresarios. Y por eso le quiero preguntar también a José. Estamos comparando un periodo que lleva 8 meses de gestión con 12 años. Bueno, pero inicia mal. Y se nos achaca el problema de la herencia. Pero Luis, y yo durante 12 años escuché al kirchnerismo hacer mención a la herencia recibida. Digo, hasta el último día de gobierno el kirchnerismo se ufanó de la herencia que recibió en el 2001. Una cosa era el 2001, pero una cosa era el 2001. La recibió el kirchnerismo, la recibió Duhalde en todo caso, porque después Luis, el propio el 2001 kirchnerismo era se una encargó cosa de desconocer a Duhalde y de negarlo. Luis, había 22% de desocupación. Bueno, es cierto, pero digo, hasta último momento, había 12 años hablándonos de la herencia. pasado. Y por ahí se quejan cuando nosotros, a 8 meses de gestión, damos cuenta de la real situación que recibimos el país en diciembre. Acá voy a lo mismo, con el respeto realmente que te tengo, ¿no? Y agradeciéndote que siempre te prestás para el debate, que es algo para valorar. Vos fijate las diferencias, porque Urtubey no piensa lo mismo que Paula Español o que Omar Plaini. Los tres coinciden en que hay política errada. Lo que a mí me asusta es que el gobierno se encierre en una lógica de decir, es esto o nada, como han dicho. Como han dicho, ¿es esto o no hay plan B? No hay alternativa. Y que esto nos pueda a todos los argentinos chocar con la realidad como vamos viendo. Inclusive fíjate que a raíz del fallo de la Corte, cuando Radgay dice, si la Corte falla de determinada forma vamos a restringir la oferta de obra pública, y a mí eso me genera incertidumbre, me genera como que evidentemente no hay un plan B. Ahora, me parece que tenemos que empezar a salir de las antinomias, si es macrismo, kirchnerismo. Yo particularmente pienso como un productor, como un industrial en la Argentina, y quiero que hablemos de la economía, de la realidad de los argentinos, de la gente de trabajo, ya no más partidariamente de un lado o del otro. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que estamos planteando para la Argentina? Esto es lo que tenemos que discutir. Lo primero que teníamos que hacer, José, era volver al mundo. Y por esto la salida del cepo, por esto el acuerdo con los holdouts. Esto es, nosotros no íbamos a tener financiamiento, no íbamos a tener posibilidades de inversiones directas si nosotros manteníamos el pleito con los holdouts. Estas fueron 2 aciertos rápidos para tuvo mí el gobierno. Está bien hecho el gobierno. 2 aciertos muy positivos que colocan nuevamente a la Argentina en los mercados internacionales, que nos permiten y le dan posibilidades a las economías regionales, porque esto que vimos en Plaza de Mayo de hoy no es nuevo. Esto es producto de mucho tiempo en donde la pobreza pero el gasoil, fíjate, el gasoil, y donde las economías regionales, los costos logísticos, y vos lo sabés porque venís de Mendoza, el gasoil se incrementó un 35% en los primeros 5 meses del año, con lo cual la revolución productiva del agro no es tal. Es decir, te entiendo que inclusive aquellos que le bajaron las retenciones del maíz, le liquidaron las retenciones del maíz o de la soja, se la bajaron. El beneficio lo perdieron por los costos logísticos. Te digo porque desde mi región hoy no está funcionando la revolución. Los problemas en la cadena de valor no son nuevos. Digo, 8 veces menos cobraba un productor respecto de la góndola. Yo le preguntaría a Luis cuando salieron a timbrear, si fue espontáneo. Le preguntaron al vecino, ¿estás mejor o estás peor?
Sí, claro. ¿Qué le contestó el vecino? ¿Que está mejor? Mucha confianza. La pregunta es esa. A ver, Luis, no repitan lo peor que ustedes cuestionaban, porque ustedes están repitiendo lo peor que cuestionaban. Entonces, no armen su propio relato. Yo no creo que ningún vecino le haya, cuando ustedes tocaron el timbre, a un vecino le haya dicho que estoy mejor. No creo que ningún vecino. ¿Sabe lo que nos decían? Este es el tema. Adelante, métanle, denle para adelante, con fuerza. A ver. Es así. La gente se cansó de un modelo que negaba sistemáticamente la realidad. Se cansó de un modelo que sistémicamente se apropiaba de los recursos públicos en beneficio una introducción, personal. Luis. Cuando vos asumís un gobierno sin beneficio inventario, llevan 8 meses, denle respuesta a la gente. Basta de la herencia recibida porque ya la gente no. La gente que fue a Plaza de Mayo y explicarle qué es la herencia recibida, no lo van a entender porque tienen razón, vos le tenés que dar respuesta. Y la respuesta hoy es que aumentó la pobreza, se perdió poder adquisitivo, bajó el consumo, tenemos inflación y recesión. ¿Qué más te tengo que decir? ¿Cómo hacemos nosotros para no reclamar? Es imposible. Y el gobierno se encerró en esto de creer en la oferta y la demanda. Y nos fue muy mal cuando dejamos al libre albedrío de la oferta y la demanda. El Estado empieza a estar ausente de parte del gobierno de ustedes. Está ausente el Estado. Sí, totalmente está ausente. Esta es la realidad que tenemos hoy. Plaza de Mayo te muestra una cruda realidad. Y hay un municipio como en Merlo que empezaron el trueque. Nuevamente volvimos al trueque en el municipio de Merlo. Esta es una realidad. Yo te hablo con hechos concretos y reales. Esos productores ¿qué vas a culpar? ¿Lo anterior de eso? Tenían los mismos problemas hace un año atrás o 3 años atrás con falta de competitividad. Tenían los problemas arraigados de la inflación, esto es, que se les incrementaban los insumos para producir. ¿Vos crees que en esa magnitud? Tenían los mismos problemas en la cadena de valor, digo. ¿Vos crees que en lo esta que nosotros magnitud? estamos tratando de solucionar esos problemas bajando la inflación, ya la inflación de julio va a bajar respecto de la inflación de junio. Digo, este gobierno ya tiene un endeudamiento de 25.000 millones de dólares. 20.000, recién hablamos con Paula, del gobierno nacional y 5.000 de las provincias. Se están endeudando para cubrir el déficit fiscal. Se los dijo esta mañana José Esper. 7,3 el déficit fiscal. Exactamente. ¿Cuánto lo elevaron? Bueno, 2 puntos, más de 2 puntos. El anterior se financiaba a partir de la emisión monetaria y también del endeudamiento interno. Esto es, a ver, esto y ustedes se financian con endeudamiento externo, que después lo va a pagar el que lo termina pagando el pueblo. Ya lo vivimos eso. Es la política de los 90, Luis. Bueno, tiene que redireccionar la política. Tengo que hacer una primera pausa. Enseguidita, después de la pausa, tenemos a 2 productores que hoy estuvieron en Plaza de Mayo, que viajaron anoche en colectivo desde el Alto Valle de Río Negro hacia la ciudad de Buenos Aires, y con ellos aquí presentes les vamos a preguntar, ¿no?, cuáles son las dificultades que está teniendo el sector, por qué hoy estuvieron, y mañana sigue, mañana sigue en Plaza de Mayo, van a seguir regalando fruta. Pausa, ya volvemos.